para no hacer de mí cono pedazos, para salvarme entre únicos e impares, para cederme un lugar en su Parnaso, para darme un rinconcito en sus altares. Me vienen a convidar a arrepentirme, me vienen a convidar a que no pierda, me vienen a convidar a indefinirme, me vienen a convidar a tanta mierda. Yo no sé lo que es el destino, caminando fui lo que fui. Haya Dios que será divino, yo me muero como viví, yo me muero como viví, yo me muero como viví. Quiero seguir jugando al perdido. Yo quiero ser a la zurda más que diestro. Yo quiero hacer un congreso de ruido. Yo quiero estar como hijo vuestro. Dirán que pasó de moda la locura. Dirán. Yo partiré soñando travesuras, ¿acaso multiplicar mares y peces? Yo no sé lo que es el destino, caminando fui lo que fui. Haya Dios que será divino. Yo me muero como viví, yo me muero como viví, yo me muero como viví. Yo sé que me arrastrarán por sobre rocas cuando la revolución se venga abajo, que machacaran mis manos y mi boca, que me arrancaran los ojos y el ganado. ¿Será que la necedad parió conmigo? La necedad de lo que hoy resulta necio. Necedad de asumir al enemigo, la necedad de vivir sin tener precio. Yo no sé lo que es el destino, caminando fui lo que fui. Haya Dios que será divino.
Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Acaba de desatracar la nave de los necios desde el puerto de La Habana, Cuba, primer territorio libre en América. Todavía no saldré en cámara, aunque prefiero salir para tener ese contacto con usted. O no estoy presentable todavía, estoy todavía convaleciente, pero ya próximamente ya tendremos esa posibilidad de vernos el rostro. Me gusta dar la cara, me gusta estar escondido detrás de un micrófono. Y hoy les propongo en este café con Daniel, primero por supuesto, como es habitual en este programa, los invito a tomarse un buen café. Yo tengo un magnífico café aquí que me regalaron, excelente, que lo estoy degustando ahora mismo mientras conversamos. Pero además de eso, quiero decirles que vamos a trabajar cumpliendo lo que prometí del cambio en la manera que íbamos a hacer el programa. Vamos a hablar de libros, vamos a hablar de historia, vamos a hablar de diferentes cosas. Y de paso vamos a leer poesía también. No podía dejar pasar por alto la desaparición física de Eduardo Eras León, escritor, un gran maestro, sin duda de muchas generaciones. Ya podríamos hablar de muchas generaciones de narradores cubanos. Vamos a hablar de Vindicación de Cuba, un pequeño texto que tengo por aquí, que fue editado por el Centro de Estudios Martián. O sea, Vindicación de Cuba, ustedes saben qué cosa es, ¿no? La famosa respuesta de Martí a las calumnias de la prensa estadounidense. Pero esto es un folleto que fue editado por la editorial Ciencias Sociales y el Centro de Estudios Martián, donde aparecen todos los documentos, los que dieron origen a la respuesta de Martí y la respuesta de Martí. Lo traigo por la actualidad que eso tiene, porque a pesar de los años que han pasado, la situación sigue siendo exactamente la misma. Vamos a hablar también de un trabajo que publiqué, ese tema lo publiqué hace unos años, ya, hace bastante tiempo, hace alrededor de 12 años, en Cuba, sí. Se llama Cuba al borde del abismo en aquel momento. Era realmente una pregunta, ¿no?, que nos hacíamos y que levantó una polvareda. Aquello fue terrible lo que se armó. Hubo gente que llamaron a Cuba así, diciendo que no, que sí es escrito, que quien lo había hecho. Y recibí una llamada de apoyo incondicional de la alta dirección del país en ese momento, apoyando el trabajo que habíamos hecho, porque le digo, se levantó una gran polvareda y eso llevó debate y demás. Sin embargo, el apoyo de la dirección del país, de nuestro gobierno, al trabajo, permitió que cualquier obstáculo que pudiera surgir en su divulgación, pues quedara eliminado. Ahí estaba, publicado, y dije, caramba, yo quiero volver sobre ese trabajo ahora, en estos reinicios del Café con Daniel, y comentar sobre este trabajo mientras llegan los bárbaros. Se los dejo, vamos a tomarlo, los invito a tomarse un pequeño café, vamos a hacer una pequeña parada, seguimos en unos minutos disfrutando de este programa. Como les decía, Eduardo Eras León, yo lo conocí hace tantos años ya, hace por lo menos más de 30 años. Recuerdo que la primera vez que hablé con él fue en un encuentro de narradores que hubo en los años 80. Nos habíamos visto antes, pero a conversar por primera vez fue en 1988. Para los más jóvenes debe parecerle eso como las pirámides. Lo real es que conversamos ese día sobre narrativa, en un encuentro magnífico que se hizo en Bocambuila, centro turístico magnífico también, extraordinario, una belleza, un centro ligado a la naturaleza, muy ecológico, realmente bello. Y ahí compartimos un grupo de narradores, de los que empezábamos
a sacar cabeza en aquellos años. Y pude conversar con Eduardo y me hizo un grupo de señalamientos críticos sobre los cuentos que yo llevé. Me hizo un grupo de sugerencias que me acompañaron después toda la vida. Después nos volvimos a encontrar de nuevo, ya en los 90, en un concurso Ernest Hemingway que convocaba el museo, concurso de narradores, en el que me avisan que había obtenido una mención en ese concurso nacional. Y yo fui súper contento, imagínense ustedes, una mención en un concurso como ese, que tenía cierta relevancia en aquella época. Y salí para allá casi que a todo lo que daba. Me acompañaron dos amigos entonces, Ángel Santesteban y Amir Valle. Que ahora se ha llegado a hablar de lo que se le ocurre malo sobre mí, pero bueno, en aquella época éramos amigos. Y fuimos hasta allá, fuimos en el carro un carro que estaba manejando en ese momento. No recuerdo si lo tenía, bueno, Amir no manejaba, así que fue Ángel Santesteban. Fuimos en un carro con Ángel Santesteban hasta la finca La Vigía, donde se iba a dar la mención, yo me orondo con mi mención en narrativa, y resulta ser que ese año se dieron 34 menciones. Yo era uno de los 34, dieron un premio y 34 menciones. Cogió mención casi todo el mundo que mandó el concurso. Eso, por supuesto, no le quita valor al hecho de la mención, pero bueno, uno siempre quiere ser el premio o la mención principal, ¿no? Pero bueno, él estaba dando yo mis primeros pininos en una narrativa que me estaba empezando a caracterizar y a diferenciar con algunos compañeros de mi generación, para bien o para mal. De que tuvieron que pasar muchos años para que mi novela El Caballero Ilustrado saliera por la editorial Letras Cubanas en 1998. Y después me encontré con el Chino Era, hacia ahí vimos, fuimos a su casa, conversamos muchísimo, tuvimos una larga posibilidad de hablar, de conversar. Después nos encontramos muchas veces. Después participó él hizo una antología, incluyó uno de mis cuentos en esa antología. Y salí como en 2 o 3 antologías hechas por el Chino, compromisos que tenía con editoriales fuera de Cuba. En aquella época me pasaba eso, creo que es algo que me ha acompañado siempre en mi labor como escritor. O sea, que he publicado más fuera de Cuba que dentro de Cuba, no porque yo no quiera, fíjense, no porque yo no quiera publicar en Cuba, al contrario. Yo hago toda la fuerza por publicar en Cuba. Bueno, en Cuba no soy escritor fuera de Cuba. O sea, me publican y me traducen y me republican y me mencionan y me hacen críticas y todas esas cosas, positivas y negativas, fuera de Cuba. Dentro de Cuba ya son otros 5 pesos. Dentro de Cuba casi que desaparecí como escritor de ficción. Gracias a la editorial Capitán San Luis, que me publica los ensayos y que reeditó Enemigo y todas esas cosas, me he mantenido ahí en la pelea. Pero bueno, jamás, eso yo estoy más que claro. Pero bueno, me conformo con hacer el periodismo que hago y con seguir escribiendo, porque eso sí fue uno de los consejos que Eduardo me dio en aquella época. Pase lo que pase, nunca puedes dejar de escribir, porque al final lo que perdura es la obra. Todo lo demás es brillo, todo lo demás es lentejuela, todo lo demás es farándula, hasta los premios, de alguna manera. Y Eras me dijo en aquella época, y nunca lo olvidé: escribe. No importa la circunstancia, no importa el momento que estés pasando, escribe, porque eres un narrador, y eso es lo que vale. Lo que vale es la obra que uno hace. Eras siempre fue una persona que yo admiré mucho, ¿no? Era una persona revolucionaria, una persona con convicciones muy firmes, muy sólidas, y siempre disfrutaba mucho mis conversaciones con él. Nos encontramos cantidad de veces, ya después de las razones de Cuba, incluso salimos al exterior en una oportunidad juntos a Panamá. Y en Panamá hablamos muchísimo, cantidad, por supuesto, de los temas que más nos acercaban, ¿no? La revolución, su participación en Girón y por supuesto, de literatura.
de la que hablamos muchísimo. Así que es una lamentable pérdida para la cultura cubana de ese gran amigo de todos, de ese gran amigo de los escritores cubanos más jóvenes, que fue Eduardo Eras León. Descanse en paz, maestro. Y bueno, yo les decía que traía Vindicación de Cuba. Vindicación de Cuba, en este folleto, trabajado con mucho cuidado por el Centro de Estudios Martianos, hace ya algunos años, fue editado en 1982, pero me pareció tremendo, ¿no? Porque está junto todo, ¿no? Los materiales hechos por los estadounidenses, un artículo que se escribió, o sea, los artículos la Vindicación de Cuba, que se escribió en un momento de cruciales exigencias, como lo de ahora, 1889, un año en el cual iban tomando cuerpo los peligros imperialistas que acechaban, esos que nos acechan hoy también. Se trata de los finales de una década en que Estados Unidos experimentaba una rápida evolución hacia el capitalismo monopolista y va directo a convertirse en el imperio que hoy conocemos, con grandes afanes territoriales, con una geofagia que era extraordinaria en ese momento. Los escritos aparecidos en la prensa estadounidense fueron un insulto hacia Cuba y hacia la lucha de los cubanos por su independencia. Una vindicación tuvo que salir en respuesta a tanto intento de agravio. Fue justo en 1889 cuando se iniciaría en Washington la llamada Primera Conferencia Panamericana, donde se evidenciaron las burdas ambiciones de Estados Unidos. Esa conferencia se prolongó hasta 1890 y tuvo su continuación en la Comisión Monetaria Internacional de 1891, también en Washington. Tanto la una como la otra fueron abordadas por Martí en extraordinarias crónicas y contribuyeron a acelerar la ejemplar radicalización del héroe cubano, a quien a partir de entonces incrementó su campaña de divulgación tempranamente iniciada para alertar a los pueblos de América sobre las pretensiones de esos a quienes él, un día antes de morir, llamó imperialistas. En el prólogo a sus versos sencillos editados en 1891, dice el folleto en su presentación, Martí dejó constancia de haberlos escrito en aquel invierno de angustia, el de 1889-1890, en que por ignorancia o por fe fanática, o por miedo o por cortesía, se reunieron en Washington bajo el águila temible los pueblos hispanoamericanos. Una situación que tiene mucho parecido a lo que ocurre hoy, aunque hoy no se han reunido los pueblos americanos bajo el águila temible, pero está la OEA ahí omnipresente. De 1889 son los 4 números de Martí pudo publicar de la Edad de Oro, donde alienta una vehemente y esclarecida preocupación por educar a las nuevas generaciones de nuestra América en el reconocimiento de los grandes valores de estas tierras. Sobre todo en 1892, Martí fundó el Partido Revolucionario Cubano, órgano político encargado de preparar una guerra necesaria, con la cual era el propósito íntimo del fundador liberar del colonialismo español a Cuba y Puerto Rico, y del imperialismo yanqui a toda nuestra América, como expresó en su carta última a Manuel Mercado. Aparecieron en 1889 en The Evening Post y en The Manufacturer 2 artículos anticubanos que motivaron la martiana Vindicación de Cuba, publicada en el primero de aquellos periódicos el 25 de marzo del mismo año. Consciente de su importancia en la formación ideológica de los cubanos y de nuestra América, Martí hizo editar pronto el folleto Cuba y los Estados Unidos, que presentó como una nota introductoria, rectifico, y en donde recogió los ofensivos artículos mencionados, cuyo carácter difamatorio sigue actualmente siendo expresión descarnada del modo como las clases dominantes yanquis menosprecian a los pueblos de esta parte del mundo y su valiente contestación. Dice el folleto: ahora el lector tiene ante sí la primera reedición del folleto como tal, aún más valiosa por su carácter falsimilar. Para ella se ha escogido el título que la costumbre y la justicia popular han hecho más eficaz: Vindicación de Cuba, el del esencial texto martiano, cuyas páginas desmienten de manera irrefutable
a quienes aún hoy intentan ocultar burdamente el medular antiimperialismo de Martí. Antiimperialismo pionero e iluminador, que sigue siendo un programa de lucha contra los continuadores de Putin y de Blaine. Vamos, los invito a hacer una paradita, tomarnos un café, y quería compartir con ustedes uno de los artículos, el de Manufactura, un pequeño fragmento que se titula Queremos a Cuba, publicado en Filadelfia el 16 de marzo, publicado o traducido de Filadelfia en esa fecha. Y dice, primero le echa a los españoles con el rayo, ¿no? Los minimiza, los convierte en casi una caricatura. Y después dice, los cubanos no son mucho más deseables. A los defectos de los hombres de la raza paterna unen el afeminamiento y una aversión a todo esfuerzo que llega verdaderamente a enfermedad. No se saben valer, son perezosos, de moral deficiente e incapaces por la naturaleza y la experiencia para cumplir con las obligaciones de la ciudadanía en una república grande y libre. Su falta de fuerza viril y de respeto propio está demostrada por la indolencia con que por tanto tiempo se han sometido a la opresión española. Y sus mismas tentativas de rebelión han sido tan lastimosamente ineficaces que se levantan poco de la dignidad de una farsa. Investir a semejantes hombres con la responsabilidad de dirigir este gobierno y darle la misma suma de poder que a los ciudadanos libres de nuestros estados del norte sería llamarlos al ejercicio de funciones para las que no tienen la menor capacidad. En cuanto a los negros cubanos, está claramente al nivel de la barbarie. El negro más degradado de Georgia está mejor preparado para la presidencia que el negro común de Cuba para la ciudadanía americana. Podríamos arreglarlo de modo que la isla quedase como un territorio o mera dependencia. La única esperanza que pudiéramos tener de habilitar a Cuba para la dignidad de Estado sería americanizarla por completo, cubriéndola de gente de nuestra propia raza, y aún queda por lo menos abierta la cuestión de si esta misma raza no degeneraría bajo un sol tropical y bajo las condiciones necesarias de la vida en Cuba. Esto es lo de Manufactura, para que tengan una idea, su manera de pensar de estos muchachos. El 21, o sea, unos días después, 21 de marzo, si no me equivoco, el Evening Post refuerza lo dicho por The Manufacturer, su concepto sobre los cubanos, su denigración de los cubanos, que merece la respuesta inmediata de José Martí. Pero bueno, antes de entrar en la respuesta inmediata de José Martí, quiero invitar a tomarse un café. Vayan al termo, cojan un poquito de café, sírvanse café de nuevo y nos vemos en unos minutos. Bueno, la respuesta del maestro no se hizo esperar. El 25 de marzo responde Martí. Señor director del Evening Post, ruego a usted que me permita referirme en sus columnas a la ofensiva crítica de los cubanos publicada en The Manufacturer de Filadelfia y reproducida con aprobación en su número de ayer. No es este el momento de discutir el asunto de la anexión de Cuba. Es probable que ningún cubano que tenga en algo su decoro desee ver su país unido a otro donde los que guían la opinión comparten respecto a él las preocupaciones solo excusables a la política fanfarrona o la desordenada ignorancia. Ningún cubano honrado se humillará hasta haberse recibido como un apestado moral por el mero valor de su tierra en un pueblo que niega su capacidad, insulta su virtud y desprecia su carácter. Hay cubanos que por móviles respetables, por una admiración ardiente al progreso y la libertad, por el presentimiento de las propias fuerzas en mejores condiciones políticas, por el desdichado desconocimiento de la historia y tendencias de la anexión, desearía ver la isla ligada a los Estados Unidos. Pero los que han peleado en la guerra y han aprendido en los destierros, los que han levantado con el trabajo de las manos y la mente un hogar virtuoso en el corazón de un pueblo hostil, los que por méritos reconocidos como científicos y comerciantes, como empresarios, ingenieros, como maestros, abogados, artistas y periodistas, oradores y poetas, como hombres de inteligencia viva
y actividad poco común se ven honrados donde quiera que ha habido ocasión para desplegar sus cualidades y justicia para entenderlos. Los que con sus elementos menos preparados fundaron una ciudad de trabajadores donde los Estados Unidos no tenían más que unas cuantas casuchas en un islote desierto. Esos, más numerosos que los otros, no desean la anexión de Cuba a los Estados Unidos. No la necesitan. Admiran esta nación, pero desconfían de los elementos funestos que como gusanos en la sangre han comenzado en esta república portentosa su obra de destrucción. Y sigue más adelante. No somos los cubanos ese pueblo de vagabundos míseros o pigmeos inmorales que a Di Manufactures le place describir, ni el país de inútiles verbosos incapaces de acción, enemigos del trabajo recio, que junto con los demás pueblos de la América española suelen pintar viajeros soberbios y escritores. Hemos sufrido impacientes bajo la tiranía. Hemos peleado como hombres y algunas veces como gigantes para ser libres. Estamos atravesando aquel periodo de reposo turbulento lleno de gérmenes de revuelta que sigue naturalmente a un periodo de acción excesiva y desgraciada. Tenemos que batallar como vencidos contra un opresor que nos priva de medios de vivir y favorece en la capital hermosa que visita el extranjero, en el interior del país, donde la presa se escapa de su garra, el imperio de una corrupción tal que llegue a envenenarnos en la sangre, las fuerzas necesarias para conquistar la libertad. Merecemos en la hora de nuestro infortunio el respeto de los que no nos ayudaron cuando quisimos sacudirlo. Entonces Martí es electrizante, de verdad, realmente. Uno de los leyes tiene que pararse a disfrutar, ¿no?, de todo esto, de asimilarlo. Sigue Martí. Se más adelante. Esos jóvenes de ciudad y mestizos de poco cuerpo supieron levantarse en un día contra un gobierno cruel, pagar su pasaje al sitio de la guerra con el producto de su trabajo y de sus dijes, vivir de su trabajo mientras retenían sus buques el país de los libres en el interés de la libertad, obedecer como soldados, dormir en el fango, comer raíces, pelear 10 años sin paga, vencer al enemigo con una rama de árbol, morir. Estos hombres de 10 y de 18 años, estos herederos de las casas portentosas, estos jovenzuelos de color de aceituna, de una muerte de la que nadie debe hablar sino con la cabeza descubierta, murieron como esos otros hombres nuestros que saben de un golpe de machete echar a volar una cabeza, o de una vuelta de la mano arrodillar a un toro. Esos cubanos afeminados tuvieron una vez valor bastante para llevar al brazo una semana, cara a cara de un gobierno despótico, el luto de Lincoln. Yo los invito realmente a que se lean de nuevo La Vindicación. Debe ser uno de los libros que nos acompañan siempre, que debemos tener siempre cerca. Termina Martí su Vindicación. La nueva generación digna de sus padres, centenares de hombres han muerto después de la guerra en el misterio de las prisiones. Solo con la vida cesará entre nosotros la batalla por la libertad. Y es la verdad triste que nuestros esfuerzos se habrían, en toda probabilidad, renovado con éxito, a no haber sido, en algunos de nosotros, por la esperanza poco viril de los anexionistas de obtener la libertad sin pagarla a su precio, y por el temor justo de otros de que nuestros muertos, nuestras memorias sagradas, nuestras ruinas empapadas en sangre, no vinieran a ser más que el abono del suelo para el crecimiento de una planta extranjera, o la nación de una burla para Di Manufactures de Filadelfia. Soy de usted, señor director, servidor eterno, José Martí, Nueva York, 21 de marzo de 1899. De verdad que los invito, disculpen, a disfrutar, a leer, a llenarse de todo lo que significa la vindicación de Cuba y la actualidad que esa vindicación tiene hoy para nosotros. Bueno, amigos, les propongo dejar para el próximo programa el análisis de mi trabajo. Creo que sería interesante dedicarle un espacio nada más a esa pregunta que me hice yo hace alrededor de 12 años. Cuba al borde del abismo. Los invito a escuchar un poema para finalizar, o mejor, los invito a escuchar un fragmento leído en la voz de Julio Cortázar, fragmento de Rayuela, para finalizar de altura nuestro programa hoy. Nos vemos en el próximo Café con Daniel para ver y analizar ese artículo
publicado en su momento en Cuba, sí. Cuba al borde del abismo. Un gran abrazo. De Rayuela, capítulo 7. Toco tu boca. Con un dedo toco el borde de tu boca. Voy dibujándola como si saliera de mi mano, como si por primera vez tu boca se entreabriera. Y me basta cerrar los ojos para deshacerlo todo y recomenzar. Hago nacer cada vez la boca que deseo, la boca que mi mano elige y te dibuja en la cara. Una boca elegida entre todas, con soberana libertad elegida por mí para dibujarla con mi mano en tu cara, y que por un azar que no busco comprender, coincide exactamente con tu boca que sonríe por debajo de la que mi mano te dibuja. Me miras, de cerca me miras, cada vez más de cerca, y entonces jugamos al cíclope. Nos miramos cada vez más de cerca y los ojos se agrandan, se acercan entre sí, se superponen, y los cíclopes se miran, respirando confundidos. Las bocas se encuentran y luchan tibiamente, mordiéndose con los labios, apoyando apenas la lengua en los dientes, jugando en sus recintos donde un aire pesado va y viene con un perfume viejo y un silencio. Entonces mis manos buscan hundirse en tu pelo, acariciar lentamente la profundidad de tu pelo mientras nos besamos, como si tuviéramos la boca llena de flores o de peces, de movimientos vivos, de fragancia oscura. Y si nos mordemos el dolor es dulce, y si nos ahogamos en un breve y terrible absorber simultáneo del aliento, esa instantánea muerte es bella, y hay una sola saliva y un solo sabor a fruta madura, y yo te siento temblar contra mí como una luna en el agua.